Pregunta sobre la comparación constante, Sensor Stumira. En medio de la continua disputa fronteriza entre Tailandia y Camboya, finalmente cruzaron el puente que no debían cruzar. Ambas partes bombardearon, matando también a civiles. Tailandia expulsó al embajador de Camboya y retiró al suyo de Camboya. La tensión continúa entre Tailandia y Camboya. Hoy les informaré sobre el enfrentamiento. Veamos de inmediato la situación. En la madrugada del 24 de julio de 2025, hubo un enfrentamiento armado entre los ejércitos de Tailandia y Camboya en su zona fronteriza en disputa. Esta área, cercana al templo Tamo Handun, es un sitio delicado con un historial de disputas territoriales y enfrentamientos militares. El enfrentamiento ha incrementado velozmente la tensión fronteriza, con ambas partes acusándose mutuamente de iniciar el ataque. El Ministerio de Defensa de Tailandia informó que alrededor de las 4 am, el ejército camboyano desplegó un dron de reconocimiento y luego lanzó ataques preventivos con tropas armadas con armas pesadas, disparos y cohetes en la zona. Según informes, el ataque planificado se centró en las áreas fronterizas de la provincia de Surin, al este de Tailandia, utilizando lanzacohetes, morteros y armas automáticas. El ejército tailandés inició una contraofensiva inmediata y elevó la alerta militar en el área al nivel máximo de precaución. El ejército tailandés criticó duramente a Camboya por violar el derecho internacional y provocar una expansión en la frontera mediante una provocación armada. Por otro lado, el Ministerio de Defensa de Camboya mostró una posición totalmente distinta. En un comunicado, declararon que el ejército tailandés invadió su territorio primero e inició acciones militares, y que el ejército camboyano respondió disparando en legítima defensa. Camboya enfatizó que la zona en disputa es su territorio histórica, legal y geográficamente, y calificó la entrada del ejército tailandés como una invasión evidente. Hun Sen, presidente del Senado de Camboya y la figura de poder real, mostró una reacción furiosa en Facebook. Él afirmó que el ejército tailandés bombardeó 2 provincias camboyanas, calificándolo como una grave violación de soberanía y total provocación militar. Hun Sen advirtió que Camboya está lista para tomar todas las medidas militares necesarias, sin descartar un enfrentamiento total. Reportes indican que en la zona de conflicto hubo decenas de disparos de armas pesadas y un enfrentamiento entre fuerzas armadas. También se informa que algunos civiles están siendo evacuados. La situación se está volviendo más grave. De hecho, el conflicto entre Tailandia y Camboya ya venía siendo preocupante desde antes. Tailandia anunció el miércoles que llamaría a su embajador en Camboya y expulsaría al embajador camboyano. Previamente, en la provincia de Ubon Ratchathani, noreste de Tailandia, una explosión de minas hirió a 5 soldados tailandeses. El ejército tailandés investigó y afirmó tener evidencia de que Camboya había colocado nuevas minas, condenando enérgicamente este acto como una agresión de Camboya contra Tailandia. En respuesta, Tailandia aceptó la propuesta del ejército de cerrar varios puestos de control. Llamó a su embajador en Camboya y expulsó al embajador camboyano, degradando las relaciones diplomáticas. En respuesta, Camboya retiró a sus diplomáticos en Tailandia y ordenó a los diplomáticos tailandeses abandonar el país. Camboya también degradó las relaciones diplomáticas con Tailandia al nivel más bajo en respuesta a sus acciones. Sin embargo, en medio de esa situación fue cuando ocurrió este enfrentamiento. Esta vez, ambas partes incluso llevaron a cabo bombardeos, lo que está haciendo que la situación se agrave aún más. Entonces, ¿por qué Tailandia y Camboya se enfrentaron entre sí? Tailandia y Camboya han tenido disputas territoriales por más de 50 años, debido a una frontera de 800 kilómetros, formada durante el periodo colonial francés en Indochina. La zona central de la disputa es el templo Preah Vihear, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad. Este templo es un santuario hindú construido por el antiguo imperio Khmer, que floreció del siglo IX al XII. Preah Vihear, ahora un templo budista, es considerado la esencia de la cultura nacional camboyana y un símbolo de territorio perdido para los tailandeses. No solo se trata de la propiedad de un patrimonio cultural, sino que se ha convertido en un símbolo histórico que estimula la identidad étnica y nacional de ambos países. En 1962, la Corte Internacional de Justicia dictaminó que este templo pertenece legalmente a Camboya. A pesar del reconocimiento internacional de esta decisión, en Tailandia persiste un fuerte sentimiento de que este fallo es injusto e inequitativo. Los militares, conservadores y algunos políticos consideran este templo un símbolo de distorsión histórica, utilizando el tema para obtener apoyo político interno.
En 2011, el conflicto sobre este templo se intensificó hasta llegar a un enfrentamiento armado. Ambos países libraron una guerra fronteriza con armas pesadas, resultando en 12 muertos y más de 50.000 residentes huyendo de la zona, causando un gran caos. El conflicto estalló cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura inscribió el templo de Preah Vihear como Patrimonio Mundial de Camboya, provocando una fuerte reacción en Tailandia. Pero el templo de Preah Vihear no es todo. La frontera de unos 817 kilómetros entre Ubon Ratchathani, noreste de Tailandia, y Preah Vihear, Camboya, aún no está completamente delimitada. Esta zona está marcada en los mapas, pero en el terreno hay áreas superpuestas y zonas donde las reclamaciones de propiedad se contradicen, por lo que los ejércitos de ambos países han estado en constante conflicto en la región. El origen de esta frontera se remonta a la época colonial francesa en 1907. En ese entonces, Francia gobernaba Camboya como colonia y, para definir la frontera con Tailandia, trazó líneas arbitrarias en los mapas. El problema fue que Francia estableció las fronteras de manera unilateral basándose solo en los mapas, sin reflejar la composición étnica local ni la geografía real. Además, cuando terminó la colonización, se retiraron sin ajustar ni clarificar los acuerdos fronterizos previos. Como resultado, la propiedad de muchas áreas fronterizas, incluido el templo de Preah Vihear, quedó ambigua, generando conflictos diplomáticos y militares durante décadas entre Tailandia y Camboya. El conflicto fronterizo entre Tailandia y Camboya trasciende un problema territorial local. Se ha vuelto un legado del colonialismo, un símbolo nacionalista y un foco de tensiones geopolíticas. Este problema podría intensificarse nuevamente en cualquier momento, según la política, la opinión pública interna y la intervención de fuerzas externas. Ambos países han utilizado el templo y la cuestión fronteriza en su política interna, dificultando una resolución pacífica. Sin mediación internacional, el conflicto estructural se prolongará a largo plazo. No obstante, este conflicto se reavivó recientemente por un incidente que ocurrió hace poco. El 28 de mayo hubo un enfrentamiento entre los ejércitos tailandés y camboyano en el Triángulo Esmeralda, donde convergen las fronteras de Tailandia, Camboya y Laos. Consecuentemente, un soldado camboyano murió. Debido a esto, Tailandia y Camboya mantuvieron un estado de tensión y como resultado se produjo el conflicto local que estamos viendo ahora. De hecho, la situación no se puede controlar. El primer ministro, Phai Thong Thanh, en proceso de juicio político, cometió un grave error que tomará mucho tiempo resolver. El 15 de junio de 2025, una llamada telefónica sumirá a Tailandia en el caos. Phai Thong Thanh Chinawat, primera ministra de Tailandia, y Hun Sen, ex primer ministro y actual líder de Camboya, conversaron por teléfono en privado. El contenido de la llamada fue impactante. La primera ministra tailandesa, Phai Thong Thanh, llamó tío al ex primer ministro Hun Sen. De hecho, esta parte tampoco se entiende. La familia Chinawat de Tailandia y Hun Sen de Camboya tienen una relación cercana, pero también se mencionó el tema del conflicto en ese momento. La primera ministra de Tailandia, Phai Thong Thanh, criticó en privado al comandante del segundo ejército, Bun Simpagang, a cargo de las tropas fronterizas con Camboya. La primera ministra de Tailandia, Phai Thong Thanh, dijo en una llamada que el segundo comandante solo quiere aparentar ser genial. Espera que no se enojen al escuchar las palabras de opositores como el segundo comandante, pues esa no es la intención. Le habló mal de su propio ejército a un líder extranjero. El problema surgió cuando el ex primer ministro Hun Sen compartió la llamada de 27 minutos con más de 80 políticos camboyanos y uno de ellos filtró parte de la conversación, sacando todo a la luz. Por eso, Tailandia se descontroló totalmente. Por lo tanto, la primera ministra Phai Thong Thanh, que quería aliviar el conflicto, finalmente tuvo que enfrentar un juicio político y tuvo que renunciar a su cargo. Esto fortaleció el poder de los militares tailandeses, quienes creían que Tailandia debía mostrar una postura firme como Camboya. Los militares tailandeses buscan darle una lección a Camboya con sus acciones. Además, Tailandia considera las acciones de Camboya como una provocación inaceptable. Es incomprensible que la grabación telefónica entre los líderes se haya compartido con más de 80 políticos. Algunos afirman que Camboya lo hizo intencionalmente como una estrategia. Este incidente va más allá de una filtración de información, destruyendo por completo la confianza diplomática entre ambos países. En Tailandia se intensifican las voces que consideran a Camboya como un país hostil que libra una guerra de información, en lugar de un socio diplomático. Los medios y el público tailandés están sumamente indignados, considerando esto como una traición, lo que genera una brecha emocional que trasciende un simple problema territorial.
Si las comunicaciones diplomáticas que manejan secretos nacionales del otro país se filtran al exterior, demuestran que ya no tiene sentido continuar las negociaciones debido a su falta de confiabilidad. En este escenario de conflictos diplomáticos, militares y económicos entrelazados, algunos analistas indican que ambas naciones han alcanzado el límite de lo que pueden solucionar por su cuenta. Algunos afirman que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático o la Organización de las Naciones Unidas deben mediar, y aumenta el temor de que sin la intervención internacional será difícil prevenir nuevos conflictos. El conflicto entre Tailandia y Camboya está escalando. Si surgen más noticias sobre enfrentamientos entre Tailandia y Camboya, haré un video. Gracias por ver. Gracias.